Arabia Saudí preparando un contraataque masivo. Saddam Hussein seguía la operación por televisión, pero permanecía desafiante. Fue un observador consumado de la CNN y pienso que recibió diversas señales del debate que tenía lugar en nuestro país sobre Saddam Hussein, la voluntad y capacidad y si el Congreso autorizaría al presidente George Bush a hacer lo que había hecho. De hecho, Saddam Hussein había contado con una débil respuesta por parte de Estados Unidos cuando invadió Kuwait. Aún éramos una nación considerada por la mayor parte del mundo como una amenaza sin fundamento, obsesionada con el síndrome post-Vietnam, por el que la mayoría de los presidentes desde entonces no han estado dispuestos a utilizar el poder de Estados Unidos para intervenir en los asuntos conflictivos que ocurren por todo el mundo. Por ello, sospecho que Saddam Hussein pensó que Estados Unidos nunca acudiría en ayuda de un pequeño país como Kuwait. El gobierno de Estados Unidos pensaba que Saddam había errado al predecir su respuesta e hizo un último intento para asegurarle que iba en serio. El 9 de enero de 1991, el presidente Bush envió al secretario de Estado James Baker a Ginebra, Suiza, para una reunión urgente con el ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Tariq Aziz. En su cartera, Baker llevaba una carta del presidente de Estados Unidos para el presidente iraquí, Saddam Hussein, con una advertencia final: salga de Kuwait o será expulsado. Cuando Tariq Aziz leyó la carta, se dio cuenta inmediatamente de que los estadounidenses no tenían intención de echarse atrás, pero sus instrucciones de Bagdad no le dejaban margen para negociar. Le dijo a Baker que él no podía entregar la carta a Saddam. Me miró y me dijo: esta carta no es la forma adecuada de comunicación entre dos jefes de Estado. No es aceptable y no la aceptaré. Me dijo: podrían hacerla pública en sus medios, y yo le dije: de acuerdo, si esa es su decisión. También le dije: debo admitir que está usted asumiendo una gran responsabilidad, porque es usted el único de su bando que ha leído la carta, y nosotros podríamos decidir no publicarla, no anunciarla en los medios de comunicación. En ese momento noté algo de nerviosismo por su parte, pero no cambió de idea. Dejó la carta, un miembro de mi equipo la recogió y nunca fue entregada. Antes de acabar las 7 horas que duró la reunión, el secretario Baker lanzó otra advertencia al ministro Aziz para que se la trasladara a Saddam Hussein. Advertencia que transmitía directamente desde el Pentágono. Le dije: si utilizan armas de destrucción masiva contra nuestro ejército, el pueblo norteamericano exigirá venganza y tenemos los medios para llevarla a cabo. La equivocada previsión de Saddam Hussein respecto a la reacción de Estados Unidos fue su primer y más dañino error en la Guerra del Golfo. Pero también habría juicios erróneos en él. Los líderes árabes también tuvieron sus dudas. El 24 de julio de 1990 enviaron al presidente egipcio Hosni Mubarak a Bagdad. Allí, en una reunión cara a cara con Saddam Hussein, este le aseguró que no invadiría Kuwait. Tras la reunión, Mubarak telefoneó inmediatamente a la Casa Blanca para informar de que Kuwait estaba a salvo. Saddam mentía. Al día siguiente, la embajadora de Estados Unidos en Irak, April Glaspie, fue convocada de improviso para reunirse con Saddam en su palacio en Bagdad. Él le preguntó cuál era la posición de Estados Unidos respecto a sus diferencias con Kuwait. Glaspie dejó a Saddam con la equivocada impresión de que Estados Unidos lo consideraba un problema árabe y no intervendría en una guerra entre estados árabes. April Glaspie lo hizo mal. Cabe argumentar que con una experiencia de 20 años podría haber sido más dura con Saddam, pero hay que recordar que esta fue la primera reunión que tuvo con él. Ningún embajador había sido convocado anteriormente. Acudió allí sin instrucciones y le dijo que Estados Unidos no adoptaría una postura respecto a la disputa con Kuwait, más bien quería que acabara pacíficamente. Después de la reunión, Glaspie envió un telegrama al Departamento de Estado. Informó que Saddam no quería contrariar a Estados Unidos y que deberían evitar los insultos o las críticas públicas a Irak mientras los árabes arreglaban el asunto.
Además, las limitaciones impuestas por los miembros árabes de la coalición impedirían a la larga cualquier cambio en el equilibrio de poder en Oriente Próximo. En el verano de 1990, el brutal dictador de Irak, Saddam Hussein, necesitaba dinero desesperadamente para financiar su régimen. La guerra de 8 años contra Irán había acabado en tablas, dejándole una enorme deuda. Kuwait, vecino de Irak, en el Golfo Pérsico, era un diminuto estado sin defensas militares significativas, pero poseía el 10% del petróleo mundial. Saddam se había enfrentado durante mucho tiempo a los cubaitíes y a otros estados árabes, y pensaba que estaban en deuda con él por mantener a Irán a raya. También los culpaba de inundar el mercado con petróleo barato que hacía caer los precios, lo que agravaba sus problemas. Durante julio de 1990, fotografías de reconocimiento. El ejército iraquí no estaba a la altura de la invasión. Las primeras 24 horas de ataques aliados marcaron la pauta del mes largo de incursiones. Los estados árabes no querían que Saddam fuera asesinado, y la resolución de las Naciones Unidas no pedía su derrocamiento. Pero eso era exactamente lo que Estados Unidos y muchos otros miembros no árabes de la coalición tenían en mente desde el principio. Estados Unidos tiene una ley que le impide asesinar a líderes extranjeros, pero no hay ninguna que les prohíba matar al comandante en jefe de un ejército enemigo en tiempo de guerra. Por ello, Estados Unidos se esforzó por convertir en objetivos las instalaciones de mando y control, y básicamente todo lugar en el que pudiera encontrarse Saddam Hussein. Nuestra información sobre Saddam Hussein, sus intenciones, dónde vivía, dónde se encontraban sus refugios subterráneos y todo eso era muy pobre. Trabajábamos con los israelíes, pero tampoco tenían buena información. Saddam no se hacía ilusiones sobre su capacidad para vencer a los norteamericanos en enfrentamiento directo. Pero creía que si políticamente pulsaba las teclas adecuadas, podría romper la frágil coalición y aislar a Estados Unidos, una vez más, como único combatiente en una guerra extranjera. 4, 3, 2, 1, impact. La derrota de su fuerza aérea había sido rápida y decisiva, pero ahora Saddam tenía una buena jugada. Ignorando el enorme ejército preparado para atacarle, comenzó a lanzar misiles Scud contra Israel. Lo que Saddam Hussein intentaba lanzando los misiles Scud contra Israel era provocar que éste contraatacara. Porque si lograba arrastrarlo a la guerra directa, podrían decir que se trataba de Israel y de Estados Unidos contra Saddam Hussein. Ese era el enfrentamiento que él quería y que no le permitiríamos tener. El presidente Bush y los restantes líderes de la coalición sabían que ningún estado árabe se uniría a Israel contra otro estado árabe. Si se quería preservar la coalición, había que mantenerlo fuera de la guerra. Cuando los misiles Scud comenzaron a caer sobre ciudades israelíes, el presidente Bush telefoneó al primer ministro Isaac Shamir pidiéndole que no respondiera. Fue un movimiento extraordinario. Estos dos hombres no se llevaban bien. He estado en muchas reuniones entre Bush y Shamir y no tenían una buena relación. Pero el hecho de que Shamir no respondiera a los ataques fue un acto de habilidad política y el punto más sutil de lo que, por otra parte, era una relación tensa entre ambos líderes. Frenar los Scud se convirtió de repente en la prioridad número 1. Los norteamericanos adaptaron sus sistemas antimisiles Patriot para derribar los Scud y los embarcaron hacia Arabia Saudí e Israel. El presidente Bush los elogió y aseguró que habían destruido en pleno vuelo 41 de los 42 Scud lanzados. Pero una investigación realizada por la Cámara de Cuentas después de la guerra demostraría que no fue así.
La campaña para frenar los misiles Scud lanzados contra Israel y Arabia Saudí casi fue un completo desastre. La Cámara solo encontró pruebas de un Scud derribado por misiles Patriot. El servicio de inteligencia. El plan original de Saddam Hussein era combatir como lo había hecho contra Irán, atrapando a las fuerzas atacantes en campos de minas y abriendo fuego de artillería contra ellas. De este modo, serían fácilmente diezmadas, y a continuación podría lanzar un contraataque. Saddam pensaba que una vez que Estados Unidos empezara a sufrir bajas, aumentarían las protestas contra la guerra en Norteamérica, forzando a George Bush a retirar sus tropas. Entonces Saddam podría quedarse con todo lo que había ocupado. El líder iraquí aguijoneaba a sus adversarios, diciéndoles que se enfrentaban a la madre de todas las batallas en el desierto. Para cuando el ejército, ejecutando la operación de flanqueo, alcanzó a los marines, la batalla comenzaba a parecerse a una masacre. Un afectado, general Colin Powell, se reunió con el presidente Bush y le recomendó poner fin a las hostilidades. El presidente ordenó el alto el fuego después de 100 horas. El presidente Bush tomó la decisión correcta al poner fin a la guerra cuando lo hizo. Habíamos cumplido nuestros objetivos bélicos y políticos, como se expresó en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con el resto de los países que se nos habían unido en su cumplimiento. Al formar la coalición, prometimos a esos países que no estábamos interesados en ocupar Irak. La orden de cese cogió a los jefes de las unidades de combate por sorpresa y por el momento en que se dio, parecía casi arbitraria. Muchos pensaron que se había dejado el trabajo a medio hacer. Si hubiéramos dado otros 2 o 3 días al general Franks, hubiera acabado con la Guardia Republicana. Por eso salieron intactos. Nos detuvimos. No digo que eso estuviera bien o mal, pero no cabe duda de que si hubiéramos continuado, hubiéramos destruido al resto de las Fuerzas Armadas, o se hubieran rendido, o una combinación de ambas. Pero gran parte de la Guardia Republicana escapó intacta, y en las semanas siguientes al cese de hostilidades, jugó un papel principal en la represión de los levantamientos internos contra el régimen de Saddam. Y lo hicieron con la inconsciente aprobación del presidente Bush y sus generales. En las negociaciones de alto el fuego en Safwan, mientras los aviones aliados patrullaban los cielos de Irak, los generales iraquíes solicitaron autorización para que pudieran volar sus helicópteros. El general Schwarzkopf aprobó la petición y amplió su permiso a helicópteros artillados. El Departamento de Estado, el Pentágono y la Casa Blanca nunca dieron a Schwarzkopf ninguna instrucción. Y según sabía, el final diplomático de la guerra no era asunto suyo. A consecuencia del fracaso de la coalición para derrocar a Saddam, el presidente Bush esperaba que las insurrecciones de los chiíes y los kurdos triunfaran donde ellos habían fallado. Pero su propio jefe de operaciones había permitido escapar a la Guardia Republicana, proporcionando a Saddam Hussein los medios necesarios para protegerse. Los únicos errores que cometimos fueron no obligar al propio Saddam a venir hasta Safwan para firmar el documento de rendición o en cualquier otra parte. Y segundo, que nunca le debimos permitir usar sus helicópteros porque lo hizo para aplastar los levantamientos. Mientras se filtraban los informes de inteligencia enviados a Washington, emergía una realidad inquietante. Kuwait era libre de nuevo, pero el equilibrio de poder en Oriente Próximo no había cambiado significativamente. Irak, aunque seriamente dañado, seguía siendo una amenaza para la región y el mundo, y Saddam Hussein permanecía en el poder. Todos nuestros aliados árabes que nos habían dicho que no sobreviviría a una derrota de tal magnitud se equivocaron. Nosotros no esperábamos que sobreviviera.
Y nos equivocamos. Muchos se preguntaron por qué la coalición no había invadido Irak y juzgado al hombre que consideraban un criminal de guerra. Todavía se tiene el concepto equivocado de que, de algún modo, podríamos haber capturado a Saddam Hussein. Sí, pero nos habría costado una enorme pérdida de vidas norteamericanas. Nadie lo aconsejaba, ni en el despacho Oval, ni en toda la cadena de mando militar. Ninguno de nuestros socios de la coalición nos hubiera apoyado. Quizás los británicos, pero nadie más. Y si lo hubiéramos hecho, se habría tratado de Estados Unidos invadiendo un país árabe, en vez de un esfuerzo estadounidense por liberar a un país que ha sido invadido. Es probable que nunca hubiéramos encontrado a Saddam si hubiéramos entrado en Bagdad. Aún lo estaríamos buscando. Saddam Hussein había apostado que los Estados Unidos, aún afectados por la experiencia de Vietnam, no se implicarían en otra guerra extranjera, especialmente en el inestable Oriente Próximo. Pero George Bush y sus generales ansiaban la victoria y una oportunidad para conjurar, de una vez, los fantasmas de Vietnam y asumir el papel de única superpotencia mundial. Pero quizá fueron demasiado impacientes y se marcharon antes de tiempo. Porque mientras Kuwait era liberado, un impenitente Saddam Hussein seguía gobernando en Bagdad, e Irak continuaba siendo una amenaza para la zona. Mentir es una parte esencial de la guerra, sino que la guerra del Golfo es un ejemplo de cómo pueden enfocarse las guerras en las décadas venideras. La Guerra del Golfo, el conflicto más televisado de la historia, terminó aquí, en la carretera de Basra. Fue una guerra donde fallecieron 35.000 personas, sin que aparentemente se derramara una gota de sangre. ¿Dónde estaban los cadáveres sobre la arena? Las escenas de los moribundos que nos hubieran obligado a ver el rostro terrible y brutal de la guerra. Hubo cientos de cámaras de televisión en el Golfo. ¿Dónde estaban las fotografías de ese armamento nuevo y poderoso? ¿Qué es lo que en realidad ocurría lejos del ojo de la cámara en los campos de batalla de la tormenta del desierto? Yo estuve en Bagdad informando sobre esa guerra. Al cabo de 5 años he vuelto para intentar aclarar los informes. Fue una guerra donde la información era parte del armamento. El ejército nos controlaba y permitimos que así fuera. Unas pocas excepciones honrosas se revelaron. La mayoría de nosotros hicimos lo que nos pidieron. En el transcurso de este viaje hemos destapado lo que en su día debimos haber descubierto: la guerra química secreta de Irak. Que no incluirían en su versión de la historia es como varios días después del comienzo de la ocupación, el gobierno kuwaití contrató a una empresa de relaciones públicas americana por $11 millones. Los líderes políticos norteamericanos creyeron por entero la propaganda suministrada por los asesores de relaciones públicas Hill y Knowlton. Older people on dialysis machines, taken off the machines and the machines shipped to Baghdad. Kids in incubators thrown out so that the machinery, the incubators themselves could be shipped to Baghdad. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns.
They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Nariyaga al-Sabah, hija del embajador kuwaití en Washington, no estuvo nunca en la sala de incubadoras. Las enfermeras que trabajaban allí declararon que nunca la habían visto. Su testimonio ante el Congreso fue preparado por Hill y Knowlton. Robert Gray estaba al mando. Siempre resulta difícil, por supuesto, en una democracia, como usted sabe, conseguir el apoyo masivo de la opinión pública a la decisión de participar en la guerra. La administración había decidido eso y nuestro trabajo era educar al pueblo americano en las ventajas que conllevaba tal decisión para conseguir ese apoyo. Creo que el impacto fue enorme. En mi opinión se trataba... Andrew Whitley trabajaba para la Organización de los Derechos Humanos en Oriente Medio. Cuando investigó la historia, encontró demasiadas lagunas. Queríamos crear la imagen de que los iraquíes eran capaces de cometer cualquier barbaridad. Cuando fuimos al hospital de maternidad, vimos cómo se había despojado de estos aparatos una ala entera y se habían almacenado en una habitación. Si nos equivocamos, obviamente yo me disculparé siempre. Seré lo bastante hombre como para disculparme en las circunstancias que lo requieran. Si estoy convencido de que debo, entonces me disculparé a todo aquel que haya engañado. Pero espero que comprendan que ese engaño no fue intencionado en absoluto y espero que usted también lo comprenda. Creo que fue una gran mentira. No creo que hubiera nada de cierto en el hecho de que los iraquíes, deliberada y sistemáticamente, sacaran a los bebés de las incubadoras para robarlas. En mi opinión, esto impactó terriblemente a la opinión pública de este país. Se convenció a suficientes senadores de los Estados Unidos con la historia de las incubadoras para que votaran en favor de emplear la fuerza. Bush consiguió su guerra. La demonización de los iraquíes había surtido efecto. Allied forces continue the heaviest aerial bombardment of all time. Baghdad's lights were still blazing when the strike planes from Desert Storm... 80,000 bombs and hundreds of missiles have been dropped on Iraq. The cruise missiles were map-reading themselves over the gauntlet of gunfire. Our hotel, however, we have not yet heard the sound of bombs landing, but there's tremendous... Peter Arnett, el corresponsal de guerra más famoso de América, se puso en contra de las autoridades militares rápidamente. ¿Cuándo empezó a deteriorarse la buena relación que tenía usted con el ejército de los Estados Unidos? Durante la campaña de los bombardeos. Yo revelaba cada día más excesos en el tema de los bombardeos, en pueblos con solo 20, 30, 40 casas que habían quedado destruidas. Esto no es un juego. Se trata de vidas humanas. ¡Vidas humanas! Ya basta de civiles. Solo alrededor del 6% de las bombas que se utilizaron en la guerra de Irak fueron misiles teledirigidos y se lanzaron sobre todo contra Bagdad, el objetivo más prominente. En el resto del país utilizaron bombas tontas que estaban destruyendo muchas de las localidades que visitábamos. La hora de la verdad llegó cuando desafió la versión del ejército de los Estados Unidos de un ataque contra una fábrica donde, según él, producía leche infantil. El servicio de inteligencia declaró que se estaba utilizando para armas biológicas. Arnett no seguiría el juego. Marlene Fitzwater dijo en la Casa Blanca: Peter Arnett es un esbirro de Saddam Hussein. Esto lo demuestra. Dijo: tenemos pruebas contundentes de que esta planta, que él dice que era una fábrica de leche para bebés, de hecho, forma parte del programa de pruebas de armamento de los iraquíes. Si esto hubiera sido un centro de pruebas biológicas, no se nos habría permitido andar por toda la instalación. Nos acompañaron por todas las instalaciones, dejándonos tocar todo, recoger muestras, como esta bolsa. Lo usamos para el café, así de seguro estaba. El gobierno de los Estados Unidos es perfectamente capaz de mentir para conseguir sus objetivos en un momento de crisis nacional. Y lo hicieron. Resultó muy eficaz, porque en los años que siguieron a la Guerra del Golfo, esa fue la pregunta que más se formuló. ¿Qué hay de la fábrica de leche infantil? La pregunta no solo era siempre, ¿se equivocaron? ¿No es así? Aquella fue la propaganda militar negra más eficaz que he visto en toda mi vida profesional, y llevo en este negocio 35 años.
Esta era la playa de Al-Hafji, cerca de la frontera con Kuwait. Las primeras víctimas del desastre luchan para liberarse de su lastre. Nadie sabía de dónde vino el petróleo, pero de la noche a la mañana el ave se convirtió en otro símbolo de la depravación de Saddam, un hombre que había declarado la guerra a la misma naturaleza. ¿Fueron los iraquíes en realidad los que provocaron la marea negra? Nadie estaba seguro, pero constituía una gran historia, demasiado buena para estropearla con la verdad. Bill Arkin, quien trabajó con el Servicio de Inteligencia Militar, vive ahora en Vermont. Su acceso a los informes militares del Pentágono le proporciona un conocimiento excepcional de la Guerra del Golfo. En mi opinión, uno de los mayores encubrimientos de la Guerra del Golfo es el hecho de que la Marina de los Estados Unidos y las fuerzas aéreas aliadas atacaron las instalaciones petrolíferas iraquíes y los petroleros y no quisieron reconocer la gran polémica de esta decisión. De modo que se ocultaron detrás de las manifestaciones sobre el terror medioambiental iraquí, con el fin de evitar el debate de si en la guerra estos eran objetivos legítimos o no. El presidente Bush acusó a Saddam Hussein de terrorismo medioambiental, aunque al mismo tiempo los americanos y los aliados estaban haciendo lo mismo. En mi opinión, casi todo lo que causaron los aviones aliados fue accidental. Y si a usted no le parece que incendiar 960 pozos de petróleo no es terrorismo medioambiental, no sé qué puede ser. ¿Accidental? ¿Quiere decir que las bombas cayeron sin más? ¿A qué se refiere con objetivos accidentales? No, no las plataformas. No creo que las plataformas petrolíferas fueran objetivos, no. Los centros de distribución, sí. ¿Y qué hay de los buques? ¿Qué hay de los petroleros? No fueron detenidos, no fueron hundidos. No recuerdo que se hundiera ninguno. Atacaron las dos plataformas petrolíferas, la de Meina al-Bakur y la de Al-Qubayar. Además, al mismo tiempo, atacaron embarcaciones dedicadas al transporte de petróleo. El día 18 de enero, el segundo día de la guerra, un avión francés atacó a un petrolero iraquí anclado en Meina al-Ghakmani, en la costa kuwaití. Y aquellos fueron los mismos petroleros que unos días más tarde dirían que estaban vertiendo su petróleo en el mar. ¿Y el daño que causaron los aliados al medio ambiente con la marea negra? Está muy claro que los Estados Unidos, al bombardear las instalaciones petrolíferas de la costa y al bombardear los petroleros, me parece que en total fueron 5 petroleros los que se bombardearon desde el aire, fueron los responsables probablemente del 20 o del 30% de todo el crudo que se derramaría. La consecuencia de la acción de los aliados fue el derramamiento de alrededor de 2 o 3 millones de barriles de petróleo. ¿Discutieron si esto podría causar graves daños o si se debería seguir adelante con el plan? Discutimos mucho sobre el petróleo y éramos muy sensibles al daño ecológico. Hicimos todo lo posible para contenerlo, desde luego. Pero decir que porque nosotros causamos algún daño, los iraquíes fueron ecológicamente puros, es aberrante. No es eso lo que digo. De modo que fue una tapadera. Desde luego, no hay ninguna duda. ¿Cree usted que mintieron al respecto? Por supuesto que mintieron. ¿Ha leído usted alguna vez en un informe que la Marina de los Estados Unidos o las fuerzas aéreas francesas atacaran petroleros iraquíes, siendo los responsables de gran parte del... La película empezó a complicarse en la carretera de Basra. Bush sabía que cuando la opinión pública se enfrentara a la realidad de la guerra, no la soportaría mucho más. Hoy, el legado de la Guerra del Golfo permanece no solo en los soldados enfermos, sino en los campos de batalla contaminados de Irak y Kuwait. Nosotros fuimos el primer equipo occidental al que se le permitió el acceso al lugar de la batalla del Golfo desde que terminó la guerra. Estos vehículos militares destruidos están cubiertos de un polvo fino radioactivo proveniente de los proyectiles cargados de uranio manipulado, la sustancia más pesada conocida por el hombre.
Los proyectiles cargados de uranio eran un nuevo armamento experimental que se utilizó por primera vez en la Guerra del Golfo. El problema que presenta es que las partículas radioactivas liberadas al explotar permanecen en el área contaminándola durante miles de años. Estos obuses pueden atravesar los blindajes igual que un cuchillo la mantequilla. Fuimos en busca de pruebas que confirmaran cómo 300 toneladas de uranio han contaminado el desierto iraquí. En un viaje de 3 días, en el que cubrimos casi 1.500 kilómetros, fuimos encontrando escombros radioactivos repartidos por toda la región. La exposición a la radiación baja del uranio podría, con el paso de varios años, causar cáncer. El doctor Eric Hoskins vive en Toronto. Era miembro del equipo médico de Harvard que fue a Irak hace 2 años para estudiar los efectos de la guerra en los niños iraquíes, sobre todo las complicaciones debidas al uranio. Cuando llega al objetivo explota y se produce un calor muy intenso. Este calor intenso permite al uranio oxidarse. Y cuando se oxida se transforma en partículas y flota por la atmósfera, de modo que puede contaminar el medio ambiente con bastante facilidad. Cuando hace esto se encuentra en un estado de partículas que el aire puede transportar. Pueden flotar por ahí y las personas las ingieren o con bastante frecuencia las inhalan. Si las inhalan pueden terminar en los pulmones. De modo que durante toda tu vida estás siendo bombardeado constantemente por este nivel bajo de radioactividad. Al cabo de una serie de años, esto podría, en un número reducido de personas, causar cáncer. ¿Cuántas personas cree, conoce o ha comprobado usted que lleven estas partículas radioactivas en los pulmones? Desde luego, un gran número de civiles iraquíes estuvieron expuestos al uranio, de la misma manera que lo estuvieron un gran número de soldados americanos y británicos. El trabajo de Terry Walker era limpiar los escombros de la guerra. No estaba informado de los peligros que entrañaba el uranio y nadie le advirtió que tomara precauciones. Hasta llegamos a entrar en los vehículos iraquíes para ver lo que podíamos encontrar, para ver lo que quedaba y el equipo que tenían. Conducíamos por medio de todos los escombros también. Así que comía cerca de ellos, dormía cerca de ellos. Si se averiaban los vehículos, que solía ocurrir, reparábamos ahí mismo los motores y les preguntábamos qué tipo de munición tenían y nos lo enseñaban. Eran obuses cargados de uranio y los tuvimos en la mano. Cuando inspeccionabas los vehículos por dentro, los cadáveres estaban ahí, quemados, o había trozos de cuerpos que podías ver por todos lados. El interior era un desastre, estaba calcinado. Allí no quedaba nada en absoluto. El uranio manipulado también se utilizó en las balas que disparaban las metralletas desde los aviones. Five, 4, 3, 2, 1, launch. Missile away. En el Golfo, un misil Tomahawk perfora el cielo negro azabache. Mucho más abajo, en la sala de control a media luz azul, los marineros americanos se apiñan sobre las pantallas del radar, siguiendo su trayectoria hasta Bagdad. This is my counterpart's headquarters in Baghdad. Mientras seguía la guerra, el espectáculo de vídeo fue volviéndose cada vez más frío, aberrante y surrealista.
Según las declaraciones militares a la prensa, en Arabia Saudita podías bombardear a 18 millones de personas y nadie resultaba herido. La demonización de Saddam Hussein fue tan completa que hasta su pueblo se convirtió en demonio. Eran hijos del demonio y no importaba lo que se les hiciera. Hasta que se arrojaron 2 bombas de 450 kilos por el canal de ventilación de un refugio de Bagdad a primera hora de una mañana de febrero. Entonces, brevemente, la realidad de la guerra nos mostró su rostro por primera vez. El servicio de inteligencia americano en Bagdad informó de unos vehículos iraquíes aparcados en este refugio particularmente durante la noche. Los espías no se molestaron en mencionar que dentro se encontraban 300 mujeres y niños viendo vídeos. Entre ellos se encontraba la familia de Tariq Mohammed. Su esposa y sus 4 hijos murieron aquella noche. Daño circunstancial. ¿Es esta su esposa? Sí, esta es. Esta es Lina, este Sadat y esta Gina. No salen muy bien en estas fotos, eran mucho más guapos. ¿Dónde se encontraba usted la noche en que fallecieron? Esperamos fuera hasta que extinguieron el fuego. Después intentamos encontrar los cuerpos, pero fue en vano. Los cuerpos estaban fundidos unos con otros. Algunos cadáveres todavía tenían algunas partes o miembros reconocibles. Otros quedaron totalmente abrasados. ¿Buscó usted a los supervivientes?, preguntó. ¿En qué momento se dijo usted, sé que están muertos? No puedo concebirlo ni siquiera ahora. A veces estoy sentado en casa y los veo ahí de pie, saludándome con la mano. No me hago a la idea. Mi cabeza no se hace a la idea. Estábamos tan unidos. Los quería tanto. Por aquel entonces, la guerra sirvió de espectáculo en la televisión. Todavía es así. Era dramático y sexy, un mundo entusiasmado ante una guerra que iba muy bien. Las fuerzas americanas irrumpieron a través de la primera línea iraquí en febrero de 1991, empleando una táctica nunca vista antes en la guerra. Se sirvieron de bulldozers especialmente adaptados para enterrar vivos a los iraquíes. Entre los primeros en llegar a las trincheras iraquíes se encontraba Joe Quinn, de Alabama. Consiguió una estrella de bronce. Mi misión era cubrir las trincheras y derrumbar los búnkers donde vivían los iraquíes para que no pudieran, si nos hacían retroceder, ocupar las mismas posiciones otra vez. ¿Les disparaban los iraquíes? Los iraquíes, cuando pasó el Bradley, algunos estaban tan traumatizados que salieron corriendo sin más. Mientras usted estaba dentro, sentado ahí arriba, si hubiera un iraquí aquí abajo en la trinchera... Ni lo vería. Por eso he dicho que no sabía exactamente quién estaba en la trinchera o si estaban solo los búnkers. Tú estás ahí arriba en lo que se llama media trampilla, a medio cerrar, y mirabas a través de una placa de metal perforada porque no querías que te hirieran. ¿Sabes cuál es tu misión? Podrías hacerlo con los ojos cerrados. Tú te encuentras dentro con todo cerrado, igual que ahora, mirando a través del visor y siguiendo adelante con la misión. Comenzamos a excavar antes de dar con este campo de minas. Excavamos esta línea de trincheras. La eliminamos con un Bradley.
y si devolvían el fuego, colocábamos 2 tanques, uno a cada lado de la trinchera, y enterrábamos a esos diablos iraquíes que estaban en ella. Enterramos a unos 400 iraquíes en sus trincheras. ¿Vio usted a alguno que hubiera quedado en las trincheras? Hubo algunos soldados iraquíes que quedaron en las trincheras a quienes se disparó cuando yo pasaba, pero yo estaba tan concentrado en hacer lo que tenía que hacer e intentando seguir al convoy que no presté mucha atención. No sé lo que había en los búnkers cuando yo los derrumbé, los cubrí y así lo dejé. ¿Cuántas personas murieron en las trincheras? Mil soldados muertos de Saddam Hussein no valen la vida de un solo soldado de los Estados Unidos. De modo que lo que hicimos fue coger los tanques con las palas. Disparábamos contra la línea de las trincheras. Si sacaban bandera blanca y se rendían, podían hacerlo. Si devolvían el fuego, los enterrábamos y seguíamos con lo nuestro. Cuando se dio a conocer la historia del enterramiento de los soldados, cuando circularon los rumores de la utilización de napalm, cuando la gente hablaba de la posibilidad de que los Estados Unidos utilizaran explosivos combustibles aéreos, o cuando se lanzaron estas bombas aniquiladoras de 7.000 kilos, o incluso el bombardeo de saturación de los B-52, por alguna u otra razón, los Estados Unidos siempre lo niegan todo. Siempre dicen nunca ocurrió, y yo estoy aquí para decirle que sí ocurrió. Hasta cierto punto se puede decir, bueno, ¿y qué? Eso es lo que ocurre en la guerra. Pero no sin cierto grado de ironía, cada vez que sale a la luz uno de estos temas, la primera reacción del Pentágono es decir, no es cierto, nunca ocurrió. Y después su segunda reacción es decir, oh, bueno, deje que le diga algo. La guerra es algo terrible y esto es lo que ocurre en la guerra, pero todavía no quieren que la gente lo vea. ¿Cómo cree usted que hubiera reaccionado el pueblo americano si hubiera sabido que se estaban enterrando vivas a las tropas iraquíes? Creo que... Oiga, mire, esto es la guerra. ¿Es peor ser enterrado vivo que morir de un disparo en la cabeza? Pues yo creo que sí. ¿Usted cree? Yo preferiría morir de un disparo en la cabeza a ser enterrada viva. Pues, ¿preferiría enviar a las tropas con rifles a esos búnkeres para matar a los iraquíes y que los mataran? Sí. Sí se los puede matar enterrándolos. Las sanciones ¿Cuál es la contra Irak diferencia, si no? se traducen en que no hay medicamentos suficientes para tratar a los niños que tienen cáncer. Significa también que 1/3 de los niños de Irak están desnutridos. Es fácil permanecer pasivos ante la guerra, la propaganda y las mentiras. Nos hemos acostumbrado a que nos mientan. Así es la guerra, como les gusta decir a los generales. Pero la guerra se libra en nuestro nombre y ningún general ni político tiene derecho a impedir que sepamos la verdad, ni que nos enfrentemos a lo que en realidad consentimos, al verdadero rostro de la guerra. La guerra del Golfo, la tormenta del desierto, sus terribles consecuencias. Un conflicto